¿Cómo puede salir Borja Semper a decir que lo único que quiere Pedro Sánchez es gobernar? Cuando el Partido Popular en Murcia nos acaba de demostrar que, estando exactamente igual que hace 6 meses, todo por la patria, por mi sillón y por mi gobierno. 13:48, que vuelvo enseguida, que no os vais todavía. Íñigo Errejón, portavoz de Más País, diputado de Sumar en el Congreso. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Voy con esa reunión por sorpresa inesperada de Yolanda Díaz con Puigdemont en Bruselas, pero antes, no sé si le sorprende que el presidente de Aragón diga: no voy a cesar a estos 2 directores generales franquistas porque son cosas del pasado, no de lo que han hecho ahora mismo en mi gobierno. Bueno, luego el PP se extraña de no tener nadie con quien hablar, de no tener nadie con quien pactar y, por tanto, de no poder gobernar España. Yo me alegro de que no vaya y de que no pueda gobernar España un partido político que cubre a gente que orgullosamente se hace fotos con la bandera de las torturas a los españoles, del encarcelamiento a los españoles y de los fusilamientos de españoles. Y no estamos hablando de la guerra, estamos hablando de que décadas después en nuestro país se seguía fusilando, encarcelando y torturando a los españoles que querían la libertad y que luchaban por la libertad. Cuando el PP les encubre, cuando el PP les protege, decide cuál va a ser su rumbo, que es ser rehén ideológico de la extrema derecha. Luego se extraña de que aquí en el Congreso no tenga con quién pactar, de que aquí en el Congreso no tenga nadie a quien dirigirse más que la extrema derecha. Es el camino que han elegido y ese es el camino de ser minoría, porque no se puede gobernar un país insultando a la gente que luchó y que nos trajo la democracia y la libertad. ¿Por qué ha ido Yolanda Díaz a reunirse con Carles Puigdemont a Bruselas? De alguna manera están ustedes rompiendo una especie de bloqueo. Estamos hablando de alguien que es un oído de la justicia. Bueno, Yolanda Díaz ha ido a Bruselas en primer lugar a cumplir con nuestro programa y con lo que hemos dicho en campaña. Nosotros siempre hemos dicho lo mismo y las cosas que decimos las hacemos. Hemos dicho que había que avanzar en reconocer la realidad plurinacional de nuestro país. Hemos dicho que había que avanzar en las soluciones políticas, que los problemas políticos tienen que tener soluciones políticas y que durante demasiado tiempo la mala política le ha pasado la patata caliente a los jueces y hay que desandar ese camino para encontrar soluciones basadas en el diálogo y en la democracia a conflictos que son de naturaleza política, y ha ido para continuar un camino que ya se inició en la legislatura pasada con los indultos, que funcionó bien, pero que nosotros además queremos que avance más, porque no se trata solo de los líderes o de los políticos, se trata de miles de ciudadanos catalanes que tienen todavía causas penales abiertas por un referéndum que debería haber tenido una discusión y una solución política. Así que Yolanda y Jaume Asens han ido a Bruselas a representar nuestra posición política y además a abrir un camino, yo te diría, de honestidad. Aquí todo el mundo está hablando con todo el mundo. La diferencia es que algunos lo reconocemos y vamos de cara, y otros resulta que lo hacen por detrás o lo hacen medio escondido. Hace tan solo 7 días... menos de 7 días, el Partido Popular, el portavoz del Partido Popular decía que se podía hablar con Junts y que se podía hablar con todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Que solo se puede cuando lo hacen ellos? Bueno, pues nosotros lo hacemos y lo hacemos de cara. Yolanda Díaz, líder de Sumar, junto con Jaume Asens, han ido a Bruselas a reunirse con un europarlamentario en la sede del Parlamento Europeo. ¿Esto significa que compartimos todas las ideas? No. Esto significa que podemos hablar con diferentes, que es una cualidad imprescindible en la política española actual, y además que reconocemos que los conflictos políticos no se solucionan con porras y con cárcel, se solucionan con política, con diálogo y con democracia. ¿Lo sabía el Partido Socialista? Es decir, bueno, se enteró, lo que nos han dicho es que en Moncloa se enteraron ayer por la tarde-noche. Sí, es correcto. Se enteraron ayer por la tarde-noche, porque es una iniciativa de Sumar. Y Sumar es una fuerza política autónoma que aspiramos a gobernar y a conformar un gobierno en coalición con el Partido Socialista. Pero Sumar, como fuerza política autónoma, ha emprendido una acción política. Y además una acción política muy honesta, porque detrás de nosotros habrá muchos que sigan dando pasos para la normalización. Así que nosotros decidimos empezar a andar un camino que yo creo que a nadie le puede sorprender, porque es que nosotros siempre hemos dicho lo mismo. A los problemas políticos, soluciones políticas. Y para eso hay una receta que yo creo que además es un poco marca de la casa de Yolanda Díaz y de Sumar, que es dialogar, dialogar y dialogar. La amnistía parece que es uno de los elementos claves. Parece que en esa línea está también trabajando el Partido Socialista. ¿Usted está a favor de esa amnistía? Mi pregunta es, en esa amnistía que ustedes están, digamos, elaborando, preparando o estudiando, ¿se incluyen a los policías que también están inculpados?
Bueno, como sabes, Antonio, por una parte nosotros tenemos un grupo de más de 20 juristas expertos del máximo nivel trabajando en esa propuesta. Por el otro lado, las negociaciones y las reuniones son largas, todavía siguen reunidos en Bruselas, son largas y seguirán siendo largas. Hay que ser prudentes en esa negociación. Yo soy partidario de explorar la mejor vía para la amnistía porque no se trata de un problema de políticos, se trata de un problema social que involucra a miles de ciudadanos catalanes. La amnistía es perfectamente constitucional, tiene perfecto encaje en la Constitución, la nombra, ha habido 3 sentencias del Tribunal Constitucional, aparece en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y además, si el constituyente hubiera querido que no fuera constitucional, le habría prohibido. Es competencia de las Cortes Generales, se puede discutir, ya se intentó discutir a propuesta de la CUP en la legislatura pasada, pero la mesa lo impidió. Y nosotros votamos a favor de que aquello pudiera ser y se tiene que discutir en las Cortes Generales y si representa una mayoría de diputados que representan a la soberanía popular, pues se tomará una decisión política para empezar a mirar al futuro, porque las recetas del pasado no nos han ido bien. Lo que va bien son las recetas que tienen que ver con el diálogo, con el reconocimiento del otro y con la posibilidad de acuerdo. Yo ciertamente soy favorable y nosotros estamos buscando la mejor vía. Le pregunto a usted de manera individual, de manera subjetiva, Íñigo Errejón aplicaría esa amnistía no solo a los independentistas, digamos, inculpados en asuntos judiciales, ¿también incluiría usted personalmente a la policía? Bueno, no soy un experto en estos temas que implican mucha complejidad jurídica. Yo creo que cuando se decreta una amnistía se decreta, digamos, para todos los involucrados, pero creo que no hay que tomar de la misma manera quien esté encausado por realizar un referéndum que quien pueda estar encausado por golpear a una persona. Creo que los diferentes delitos necesitan diferente trato. En todo caso, lo estamos estudiando. Mi posición es ser muy prudente. Hay tanto un grupo de juristas expertos que están en ello, como al mismo tiempo unas negociaciones que van a ser, y lo digo claramente, que van a ser largas, que van a ser difíciles, que van a ser honestas y que yo creo que van a llegar claramente a buen puerto. Y esto lo quiero decir de manera muy nítida. No van a llegar a buen puerto solo para que haya una investidura. Van a llegar a buen puerto porque es bueno para la convivencia en España y para la resolución del conflicto político entre Cataluña y España. Cuando nosotros dimos un paso, por ejemplo, en favor del reconocimiento del catalán, del gallego y del euskera en el Congreso de los Diputados, no lo hicimos porque fuera una concesión a nadie. Tenemos muchos diputados y diputadas que van a poder usar el gallego, el euskera o el catalán. Lo hicimos porque nos parece que es mejor para nuestro país. Y ahora estamos haciendo lo mismo, explorar las mejores vías para que la convivencia en España se base en el acuerdo, en el libre acuerdo y en un reconocimiento del otro que, aunque no piensa como tú, tiene derecho a existir. Permítame un minuto, porque me dicen que Borja Semper, del Partido Popular, acaba de hacerse una primera valoración sobre esa reunión que ahora mismo tiene lugar entre Yolanda Díaz, la líder de Sumar, vicepresidenta del Gobierno, y Carles Puigdemont. Yolanda Díaz no va a título particular y no va como dirigente de una formación política, porque uno no puede ser dirigente de una formación política los días pares y vicepresidenta del Gobierno los días impares. Hoy el Gobierno de España se ha desplazado a Bruselas para reunirse con un prófugo de la justicia. Lo que sabemos es que existen unos intereses personales y particulares que son los del señor Puigdemont y unos intereses personales y particulares, ambos también políticos, del señor Sánchez. Y de eso es de lo que están hablando, de cómo responder recíprocamente a los intereses de uno y de otro. ¿Qué le parece, señor Errejón? Que el Partido Popular tiene un problema muy grave. El Partido Popular pasa, los martes dice que hay que drogar el sanchismo y los miércoles pide gobernar la mitad de la legislatura. Los jueves dice que hay que hablar con todas las fuerzas políticas, incluyendo al PNV o incluyendo a Junts, y los viernes dice que eso es absolutamente imperdonable. Vamos a ver, es muy importante en esto no ser hipócritas. Cuando el Partido Popular dice que hay que hablar con Junts per Catalunya, el Partido Popular desconoce que uno de los dirigentes, si no el dirigente de máximo nivel de Junts per Catalunya, es Carles Puigdemont. Lo sabe perfectamente. Desconoce que con quienes está hablando, con sus interlocutores, están en contacto con Carles Puigdemont y que es un interlocutor político. Lo sabe perfectamente. Pero no tiene el coraje democrático de reconocer con quién habla, de reconocer quiénes son sus interlocutores. Bueno, si uno quiere entenderse con alguien, incluso con alguien que piensa diferente, porque no nos estamos entendiendo por pensar igual, nos estamos entendiendo porque pensamos diferente y queremos pasar página de una etapa de enfrentamiento. Cuando uno quiere entenderse con el otro, lo primero es reconocerlo. El Partido Popular no puede cometer una y otra vez la hipocresía de que parece que hay ciertos actores con los que solo pueden hablar ellos, y si hablamos los demás, y además si lo hacemos
digamos, reconociéndolo con toda la honestidad, entonces dicen que les parece mal. Yolanda Díaz, como dirigente de Sumar, ha ido a Bruselas a representar a nuestros millones de votantes que nos han votado precisamente porque hemos dicho que para nosotros la plurinacionalidad no era un problema, sino una riqueza a la que había que encontrar un encaje institucional, y que Cataluña no era un problema, sino que podía formar parte de la solución a una siguiente ola de modernización y democratización de nuestro país. Y eso es lo que está haciendo, y está abriendo un camino por el que van a transitar muchos otros. Insisto, aquí hablar está hablando todo el mundo con todos. Lo que pasa es que nosotros lo reconocemos, no nos avergonzamos y decimos lo que hacemos. Íñigo Errejón, diputado de Sumar en el Congreso, gracias por el análisis y por las claves. Suerte. Muchísimas gracias. Un saludo. Un abrazo muy fuerte. Tenemos noticia de última hora. Ya sabemos cuándo va a ser la investidura de Fernando López Miras, Partido Popular en la región de Murcia. Diana del Amo, en Cartagena, ya tenemos la fecha para estos días. Sí, va a ser este miércoles a partir de las 11 de la mañana, y la segunda sesión de ese debate de investidura se celebrará al día siguiente, el jueves, a partir de las 9:30 de la mañana. Queda por saber si entre hoy y ese día, ese miércoles, ese día del inicio del debate, conoceremos algo más de ese acuerdo de gobierno en el que están trabajando a contrarreloj tanto Partido Popular como Vox para el nuevo gobierno aquí en la región de Murcia.